¿Se está viendo la presentación? Sí, profesor. Ya. Sí, profe. Sí. Perfecto. Entonces, en el módulo de instalaciones eléctricas domiciliarias, el día de hoy, vamos a hacer la introducción que corresponde a la unidad 1 de esta asignatura. Les voy a pedir que si tienen alguna consulta o una duda, la vayan haciendo a medida que vamos desarrollando la clase. Entonces, dentro de los conceptos generales, nace la primera pregunta: ¿qué es electricidad y quién la inventó? Entonces, ayer, los que tuvieron la oportunidad de entrar al aula, había un pequeño video que daba cuenta de la primera pregunta, que ¿qué es la electricidad? No sé si alguien podría opinar en cuanto a, independiente haya visto el video o no, ¿qué concepto tiene, digamos, por electricidad? La electricidad es una energía. Perfecto. La electricidad es una forma de energía. Ahora, ¿la energía se puede destruir? No, Yo la creo energía que se no. transforma. No, Se va transformando. tal como dice Iván y Matías, que lo escuché hacia la pasada, la energía no se destruye, se transforma. Entonces, cuando hablamos de electricidad, nosotros podemos transformar otros tipos de energía en electricidad, y la electricidad transformarla también, por medio de electricidad, transformar la electricidad en otras formas de energía. O por mecanismos. O por mecanismos, justamente. ¿Tú podrías dar algún ejemplo, Matías, respecto a lo que indicas? Por ejemplo, a través de los generadores. Ya, Otro tipo de energía como la energía eólica que se produce a través de los molinos. perfecto. Entonces, hay un equipo que tiene una ala de gigante, ¿verdad? En el norte hay hartos parques eólicos, donde En Ovalle. ¿Perdón? También está la energía mecánica. Sí, En Ovalle están los molinos gigantes eólicos. perfecto. Mira, lo que aporta Iván tiene toda la razón en el sentido de que la energía que produce el viento es una energía dinámica, ¿cierto? Que se transforma en un movimiento mecánico mediante un eje que está girando el aspa. Entonces ese eje se mete a se llama aerogenerador. Entonces esa pequeña vuelta se mete a una caja amplificadora que se llama, y genera una cantidad de revoluciones increíble. Entonces eso se conecta a un generador, y ese generador nos produce la energía eléctrica. Entonces, muy buen ejemplo, muchachos, los felicito. Entonces, Ejemplo también las turbinas de los aviones, porque es mecanismo, o sea, recibe la energía esa que dijo Iván y hace girar la aspa de las turbinas. como dice la lámina, forma de energía, digamos, es una forma de energía que no se destruye, sino más bien se transforma en otro tipo de energía. No sé si ustedes me podrían decir, cuando yo tomo energía eléctrica, ¿en qué la puedo transformar? Si me pueden dar algunos ejemplos. En lumínica. En lumínica, ¿cierto? Tenemos Sí. Algunos artefactos que, al conectarlo a energía eléctrica, nos ilumina mediante algunos elementos como una ampolleta, ¿cierto? Equipos LED, equipos fluorescentes, lámparas de mercurio, entre otras. Excelente. ¿Qué otro tipo de energía podemos producir con energía eléctrica? Energía mecánica. Sí, energía mecánica. ¿Qué otra? Una que produzca calor. Calórica, ¿cierto? Como las estufas que hoy en día ocupamos mucho, dado el frío que hace. Calórica. Alterna. Ya, la energía, lo que es alterno, Sonora. como dice Matías, hay corriente continua y corriente alterna, que son, digamos, conceptos que tienen que ver con la energía que uno produce, que eso lo vamos a ver más adelante. Iván, tú habías dicho algo. Sonora. Sonora, sí, energía eléctrica, sí, mediante equipos electrónicos uno puede producir ruido, ¿cierto? Se inventó el teléfono, dispositivo que
uno puede, al transmitir, tal como lo estamos haciendo ahora, uno puede, a través de ondas, uno puede reproducir la voz y que se escuche en otro lugar. Perfecto. Energía química. Sí, la energía eléctrica, yo la puedo transformar en energía química. Sí, porque, por ejemplo, un celular contiene energía química, o sea, a través de muchos componentes. Sí se puede, porque, o sea, ¿Sí? ¿No? en sí lo químico se ¿Ya? relaciona igual con el calor, que produce. Entonces la electricidad también produce calor. Y ahí A eso como mismo me que refiero. se relacionan. Ya, miren, Tienen una relación entre los compuestos. ya. Por ejemplo, una forma de generar energía eléctrica es a través de procesos térmicos. Por ejemplo, las centrales termoeléctricas son que a través de calor, que es la fuente de energía, yo puedo generar vapor, el vapor me mueve una turbina, esa turbina está conectada a un generador y el generador me produce energía eléctrica. Ahora, el proceso químico ocurre generalmente en corriente continua. A través de un proceso químico yo puedo generar energía eléctrica. ¿Dónde puedo visualizar eso? A propósito que ustedes nombraron los celulares. En las plantas eléctricas, Mira, si yo le quito o algo sea, al un celular, ejemplo, si yo las le plantas que quito, están en grano. ya, si yo le quito la fuente de energía al celular, ¿va a seguir funcionando? No, 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 entonces, para que funcione un No, celular, imposible. ¿qué necesita? Una carga, carga. Batería. ¿Y de dónde extrae esa carga batería. el celular? Una cargador. batería. Entonces, Ah, el proceso un químico cargador. el proceso químico que genera energía eléctrica son las baterías, las pilas. ¿Sí? Ahora, yo con energía eléctrica puedo Ah, generar energía química, yo puedo generar un fenómeno químico como en electrólisis. Por ejemplo, en minería, para hacer que partículas de cobre se vayan de un ánodo a un cátodo, se meten en a una fuente donde he hecho productos químicos, ácido sulfúrico, entre otras cosas, y pongo placas de energía eléctrica y que hace que estas partículas se muevan de una placa a otra. Ese fenómeno se llama electroobtención. Entonces, tenemos la energía eléctrica, la puedo transformar en un movimiento mecánico, tal como sale ahí ese cargador, digamos, que se mueve a través de baterías. El operador, al parecer, tuvo un problema ahí con el sistema de control y no la está pasando al- bien. ¿Ya? Otra algunas forma, manejan, algunos Yali, ¿sí? se manejan con gas, Sí, con gas. sí, son los elementos de propulsión de generalmente estos equipos, mediante gas, mediante Profe, petróleo, perdón benzina. por interrumpirlo. No, díganos, de eso ¿Y se la trata. energía nuclear también vale? Sí, la energía nuclear yo la transformo en energía eléctrica a través de reactores, ¿cierto? Estos reactores, lo que produce una reacción química, tal como decían ustedes, es calor. Entonces, ese calor yo lo utilizo para transformar mediante el calor y el agua para producir vapor, y ese vapor, porque el vapor tiene una tremenda fuerza, esa fuerza que produce el vapor la meto a una turbina. Generalmente la gran mayoría de los procesos tiene a través del movimiento mecánico por un eje, se mete a las turbinas, digamos, las turbinas se conectan a los generadores y estos generadores nos producen la energía eléctrica. ¿Ya? ¿Qué otro fenómeno podemos producir a través de energía eléctrica? Como lo indica la lámina, y es una de las cosas mejor que nos ha ocurrido, que se descubrió que mediante la circulación de corriente eléctrica se puede producir ruido, ¿cierto? Puede producir calor,
pero también puede producir magnetismo. Entonces hay equipos, uno de los aportes más importantes tiene que ver con los motores eléctricos y los generadores, que se produce energía por un lado a través de los generadores, energía eléctrica mediante el movimiento mecánico, y por el otro lado producimos movimiento mecánico mediante la energía eléctrica. Hoy en día la gran cantidad de elementos de movimiento tienen motores, ¿ya? Y por último, algo importante y lo más relevante respecto al concepto general de electricidad, que la energía eléctrica no se ve. Y de ahí el peligro de muerte que nosotros que elegimos esta profesión tenemos que tener presente siempre. Siempre. La seguridad. La electrocutación. Ay, ¿cómo se dice? Sí, la electrocución. Una persona se puede electrocutar mediante el contacto directo de su cuerpo con la energía eléctrica. Por eso que es tan vital trabajar, intervenir equipos sin que estos circuitos estén conectados a la energía eléctrica. Temas que también vamos a ver más adelante cómo nos vamos a cuidar en esta profesión que nosotros elegimos. Ahora, como decía la pregunta... Profe, una pregunta. ¿Sí? Eso de la electrocutación ¿Ya? se puede pasar porque el 50% de nuestro cuerpo es agua, Sí, el cuerpo humano ¿o no? está Sí, puede compuesto... pasar por eso. Sí, el cuerpo humano está compuesto de 70% aproximadamente de agua. No sé si es 50, 70 o más. Sería bueno al que le gusta la investigación investigar y que nos pudiera compartir la próxima. 70%. 70%. El 70. Bien, perfecto. Entonces, como el Sí, agua... eso principalmente Los por los músculos del electrones, cuerpo Ya, el agua... almacenan esta agua, po. El agua Por es... eso uno cuando toma agua siente que los músculos se le agrandan. La médula espinal usa agua. Ujú. Como el cuerpo está compuesto en su mayor porcentaje de agua, y el agua es un elemento conductor o aislante. conductor. Conductor, ¿cierto? Conductor. Entonces Conductor, por nuestro... pero minerales que tiene la... entonces, Profesor, yo creo sí, que debe ser por el tema de los electrones y todo eso que tiene nuestro cuerpo. ya, nuestro cuerpo, ¿cierto? Hay muchos fluidos en el cuerpo, mucha circulación fluida en el cuerpo, que por eso que cuando hay personas que dicen, no, ¿y para qué me voy a poner el casco si aquí estoy bajo techo? Entonces, han ocurrido accidentes en subestaciones eléctricas donde por error algunos trabajadores se han sacado el casco y cuando la cabeza, que es el elemento vital del ser humano, toma contacto directo con una fuente de energía potente, con alto voltaje, esa conexión directa entre la cabeza y digamos, la energía eléctrica nos produce un daño tal que no es para contarlo. No tiene la oportunidad de contarlo uno. Porque el cerebro, si ustedes se dan cuenta, tiene mucha fluidez y conexiones eléctricas. ¿Sí? Yo, ¿Ya? Dígame. pero eso es lo que dijo usted de que le llegaba directo a la cabeza, así lo mata al tiro, ¿no? O tienen que estar un gran rato así con la electricidad en el cuerpo. Sí, no, sí. Digamos, lo que mata al individuo, lo que le produce daño a las personas, es la circulación de corriente. Hay un elemento que se llama protector diferencial que debiera estar en todas las casas, debiera existir ese protector diferencial que protege a las personas, y la sensibilidad que tiene ese dispositivo son 30 miliamperes, o sea, una corriente muy bajita. Cuando uno percibe la corriente,
entre más fuerte le da, más corriente circuló por el cuerpo. Entonces, lo que le produce daño al cuerpo es la circulación de corriente. Y entre más voltaje uno está expuesto, digamos, y tiene contacto directo, mayor corriente, por lo tanto, más efectos produce en el cuerpo. Ahora, todos nosotros, como la materia, tenemos una resistencia. Entonces, cuando tengamos la oportunidad de medir en resistencia, cuando hagamos los laboratorios, una vez que termine esta pandemia, vamos a medir la resistencia que tiene cada uno de nosotros y nos vamos a dar cuenta que todos tenemos distintos grados de resistencia. Unos tienen más resistencia y otros tienen menos resistencia. Pero nace la pregunta, ¿quién la inventó la electricidad? La electricidad no se inventó, se descubrió. Se descubrió, ¿no? Perfecto, la electricidad Sí. se descubrió. Entonces, Y todavía me acuerdo que usted nos dijo sobre Antiguo Egipto, donde usaban anguila eléctrica. ya, Algo así, me perfecto. acuerdo. Miren, la electricidad es el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujo de cargas eléctricas. Entonces, todo cuerpo tiene átomos, ¿cierto? Y dentro de la estructura atómica tenemos distintos elementos, como el protón, el neutrón y el electrón, ¿cierto? Que están constituidos, que eso lo vimos nosotros en clases anteriores de introducción. Se manifiesta en una gran variedad de fenómenos como los rayos, la electricidad estática, la inducción electromagnética o flujo de corriente eléctrica. Entonces, la energía eléctrica la podemos ver en los rayos, la energía magnética la podemos ver en un imán, ¿cierto? Y no se inventó la energía eléctrica, sino que tal como decían ustedes, esta fue descubierta y se asocia a Benjamin Franklin por su experimento con una cometa. A él se le ocurrió elevar un volantín que le llamamos nosotros y se dio cuenta que el rayo, en una tormenta, el rayo cayó, digamos, tomó contacto con el elemento metálico que era una llave y ahí se dio cuenta que... Funciona como para rayo. Exacto. Entonces, él, mediante ese fenómeno de descubrimiento que hizo, tiempo atrás había mucha gente que moría producto de las tormentas y los rayos, ¿cierto? Donde quemaba casa, cuando le llegaba a personas, digamos, las mataba en forma inmediata. Y sin ir más lejos, mi madre me comentaba que su abuelo murió producto de la caída de un rayo. Eso me lo comentó hace como un mes atrás y yo que, dije yo, ¿en verdad esto ocurría antes? Entonces, tal como decía Iván, nosotros en una oportunidad hablamos de la línea de tiempo, que esa clase la alcanzamos a ver, que hoy día la vamos a repasar respecto a la historia. Entonces, hace 4.750 años aproximadamente, el ser humano se dio cuenta que existían peces eléctricos. Entonces voy a invitar a ver un pequeño video. En este video, quiero hablarles de aquellos que generan electricidad. Debo aclarar que hay dos tipos, aquellos que pueden detectar la electricidad y aquellos que pueden producir electricidad. Normalmente, los que producen electricidad también pueden detectarla, a lo que se le llama electrorecepción, y es una habilidad biológica para recibir y hacer uso de los impulsos eléctricos. Pero no todos los peces que detectan electricidad son llamados peces eléctricos. Para ser reconocido como uno, tienes que tener la habilidad de generar tu propio campo eléctrico. Existen alrededor de 350 peces que generan electricidad. Estos se dividen en dos categorías, los que generan electricidad fuerte y los que generan electricidad débil. Pero, ¿cómo es que generan electricidad? ¿Qué tanto voltaje pueden generar? ¿Y podríamos domesticarlos para usarlos como fuentes de energía? Para que estos peces puedan generar su propia electricidad, deben contar con un órgano eléctrico, el cual es muy parecido a un músculo.
solo que a diferencia de un músculo, esta cuenta con electroplacas, las cuales están constantemente liberando iones positivos de potasio y sodio, cargando el exterior positivamente mientras el interior permanece negativo. Este órgano eléctrico es controlado por el cerebro, el cual puede mandar una señal eléctrica en cualquier momento para que las electroplacas cambien su orientación y en vez de liberar iones, los empiece a absorber. Este movimiento de cargas produce una corriente eléctrica. Lo que hace muy efectivo esto es que la señal del cerebro llega al mismo tiempo a todas las electroplacas, lo que hace que todas las cargas individuales se sumen y se liberen al mismo tiempo. En otras palabras, funciona igual que un circuito de baterías conectadas en serie. Las descargas de bajo voltaje le ayudan al pez para detectar otros peces, medir distancias e inclusive les ayuda para saber si algún insecto escondido está vivo o muerto. Las descargas de alto voltaje están reservadas para cazar y atacar a otros peces. Hay una gran diferencia entre los peces de electricidad débil y fuerte, que es su órgano eléctrico. Los peces de electricidad fuerte tienen órganos eléctricos que cubren gran parte de su cuerpo. Caso contrario, los peces de electricidad débil cubren solo una pequeña parte. Los peces de electricidad débil generan entre 1 a 1.2 volts, o sea, casi una pila AA, mientras que los peces de electricidad fuerte generan entre 500 a 600 volts y 1 ampere. Ellos utilizan su electricidad para defenderse, comunicarse y guiarse. Interesante. ¿Comentarios que quieran realizar, chiquillos? ¿Alguna pregunta que les nazca? Profe, perdón la ignorancia, pero ¿qué es un ampere? Ya, un ampere es la unidad de medida de la circulación de corriente eléctrica, la intensidad que está circulando mediante cuando uno aplica una diferencia de potencial en un conductor, un elemento conductor, la cantidad de electrones que circulan por este elemento conductor, esa cantidad de electrones, la circulación de electrones se llama corriente eléctrica. André-Marie Ampère en tiempos atrás descubrió este fenómeno de circulación de corriente y le puso a esta circulación de corriente intensidad eléctrica. Y esa intensidad eléctrica se mide en ampere. Tal como el voltaje se mide en volt, la resistencia se mide en ohm, la circulación de corriente se mide en ampere. Entonces, yo... Es que la otra vez... ¿Sí? Es que la otra vez cuando estaba con mi abuelo vi en la camioneta que decía ampere y no entendí lo que decía, por eso le preguntaba. Ya, la circulación de corriente en los vehículos es mayor que porque es corriente continua. Significa que esto no nos vaya a producir daño en el cuerpo, porque si un dispositivo para proteger el cuerpo son 30 miliamperes, o sea, más chiquitito que un ampere, 30 miliamperes es 0,030 amperes, o sea, es muy pequeñito comparado con un ampere. Entonces, un día ustedes podrían estar bañándose en el mar y si aparece una anguila marina y toma contacto con ustedes, ¿qué creen que le puede pasar a ustedes? Que nos va a picar y nos va a dar la corriente. Nos moremos el tiro. Se van a electrocutar, ¿cierto? Porque decía... Tanto como morirse no, pero la corriente va a ser mucha. Claro, decía que una anguila puede producir entre 400, o sea, entre 500 y 600 volts, y hasta puede hacer circular un ampere, y como uno puede tener daño con menos de un ampere, entonces son peces muy peligrosos. Profesor, yo me hice una conclusión. ¿Ya? Mire, hay algunos peces y especies marinas que producen electricidad, ¿verdad? ¿Sí? Estos viven en el mar. Entonces, como el agua sirve como un conductor eléctrico, ahí está. Esto puede provocar de que la especie marina con el agua forme la electricidad. Dentro del músculo que tiene ella, al recibir agua, produzca un choque de energía eléctrica.
Pero Conclusión mía, digo yo, no sí, sé. no, interesante lo que estás planteando, pero ¿cuántos peces necesitaríamos para eh, producir? Porque, por ejemplo, un computador eh, consume aproximadamente, me parece que son 80 watts. Más o menos. Y si lo llevamos a la ley de Ohm simple y vemos que es una corriente, que es un voltaje monofásico, tendríamos que dividir esos 80 por 220 volts y la corriente es bajita, ¿cierto? Pero si yo mantengo ese computador conectado una hora, ya eso se va transformando en un consumo en kilowatt hora. Entonces necesitaríamos, si bien es cierto el mar es gigante, pero necesitaríamos casi todo el mar, digamos, como para producir la energía necesaria para nuestra existencia. Ahora, Es que el choque de energía de los peces es muy poco. claro, Depende de la especie. ahora hay una manera que se produce energía eléctrica que tiene que ver con el mar, que se llama mareo motriz. Si alguien se interesa para ver las formas de producir energía, podríamos, verlo más adelante. Lo importante es cumplir con este currículum priorizado que tiene que ver con instalaciones eléctricas domiciliarias. Pero si alguien requiere información, yo tengo muchos videos donde solamente al verlo uno tiene una noción que le queda, digamos, en su conocimiento técnico como electricista, como futuro profesional del área de la electricidad. Así que si a alguien le interesa ver esos elementos, yo no tengo problema en compartirles la información. Entonces, luego, en la línea del tiempo, Tales de Mileto, 600 años antes de Cristo, descubre, ¿cierto?, elementos que tienen que ver con el magnesio, que ahí ve él que este elemento llamado magnesio, que era una roca, un mineral, ¿cierto?, ve que atrae partículas metálicas. Entonces ahí se empieza a hablar ya del magnetismo. Y por otro lado, Tales de Mileto vio que al frotar una piedra que se llama ámbar en una seda, descubrió que también atraía pequeñas partículas de plumas y algunos objetos livianos. Entonces Tales de Mileto también es un aporte dentro de la línea del tiempo. En el año 1600, Gilbert se dice que es el padre de la electrostática y el magnetismo. Él también, mediante experimentación, ve y descubre, digamos, este fenómeno de la electrostática. Yo el otro día con mi nieta jugaba y mi nieto estaba de cumpleaños ese día y floté 2 globos y los puse por el lado que se había flotado y se repelían, y giré uno de los globos y se atraían. Si ustedes tienen la oportunidad de tener un par de globos en su casa, hagan el experimento y se van a dar cuenta de que a través de flotar, digamos, cuerpos. En el pelo. Exacto, también se puede ver en el pelo. Uno, si este globo, digamos, al flotarlo y al generarle carga, va a cargar el borde del globo con una carga positiva o negativa, ¿cierto? Con, digamos, átomos cationes o aniones, y se va a dar cuenta, si se lo pone en el pelo, digamos, como el pelo se empieza a levantar. Entonces, ese fenómeno Profesor, electrostático y de magnetismo, Gilbert lo descubrió en esos años. Dígame, Matías. esto se produce porque lleva electricidad, y la electricidad, como dijimos en el mismo tema de los molinos, la electricidad, o sea, el aire y todo eso produce electricidad. Entonces, el aire lo que hace en los globos es que produce electrones, lo que hace que esto se atraiga. Algo así. Claro, miren. Sería el movimiento, ¿no? La materia está compuesta de
de células. El cuerpo de cualquier materia está compuesto de células, entonces se fue investigando hasta que se llegó a la partícula más pequeña que se llama átomo. Y el átomo, digamos, es parte de toda la materia que existe. Entonces, cuando uno ve el átomo está compuesto por un núcleo que tiene protones y neutrones, ¿cierto? ¿Los protones de qué carga son? Carga eléctrica. Negativa, creo. Ya, los protones Positiva. positivos. Recuerden que protón empieza con P, por lo tanto, son positivos, ¿ya? Positivo. Y el núcleo verdad, también me tiene quedo. neutrones. ¿Y los neutrones tienen carga positiva o negativa? Ninguna. Claro, como son, Neutro. dado a su nombre, son neutros. Neutro. Y en la órbita, ¿cierto? Mediante en el núcleo que es parte central del átomo, hay órbitas que están compuestas por Electrones. electrones. Que son Y los electrones son de carga Negativa. negativa. ¿Se acuerdan Ahí los está. los ejercicios que hacíamos en clase cuando decíamos una cierta cantidad de átomos, estaba cargado con, no sé, ponía 4 más y 3 menos, y hacíamos un Se ejercicio. compartía la energía. Entonces sumábamos los protones y los neutrones. Sí. Clasificación según sus protones y electrones, ¿no? Exacto. Entonces, si yo tengo un elemento que tiene menos 2 como carga eléctrica, ¿qué es lo que es? ¿Un anión o un catión? Catión. pues, ¿no? Catión. 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 ¿Un catión? A ver. ¿Cómo era? Catión y... ¿Un anión o un catión? Anión. Anión. Ya. ¿Con cuántos electrones de más? Si tengo 4 cargas, 4 protones y 3 electrones. Es otro ejercicio. Si tengo 4 protones y 3 electrones, ese átomo, ¿cuánta... ¿qué es lo que es? ¿Un catión o un anión? ¿Cómo era la pregunta, profesor? Disculpa. Si tengo Oiga, 4 profesor, protones y 3 electrones, está compuesto ese elemento por 4 protones y 3 electrones. ¿Qué carga es? Catión. ¿Positiva o negativa? Positiva. ¿Con cuántos protones? Es positiva porque tiene más protones, ¿no? Sí, ¿no? ¿Cierto? Sí. Tiene 4 más menos 3 me da más 1. Entonces positiva. Es un catión cargado con un protón. Uno ¿Y eso es más carga 1, positiva? ¿cierto? Es carga positiva. Esos son los ejercicios que vimos anteriormente en clase. Yo tengo una clase preparada respecto a la estructura atómica y me parece que está en esta misma aula, ¿ya? Que la vamos a ver en la próxima clase. ¿Les parece? ¿Y cuándo Sí. vamos a hacer eso, profe? Sí. La próxima clase va a ser el próximo jueves. Pero yo O sea, les ¿todos los voy- jueves? todos los jueves. Yo les voy a compartir el día martes, generalmente como estoy programando el aula, para que ustedes tengan la información antes de la clase. Ustedes puedan tener un texto donde leerlo, verlo. No voy a poner textos muy largos porque la idea es ir aprendiendo de a poco, ¿ya? Pero vamos a necesitar cuadernos, o sea, ir escribiendo o solamente ir escuchando. No, la idea es que lo tomando hagamos apuntes. todo en el aula. No ocuparles más Ah, ya. tiempo que el que necesiten, porque ese material que yo estoy poniendo en el aula, después yo se los comparto, se los regalo a ustedes. Es como repaso, algo así. Exacto, un repaso que vamos a hacer. Entonces vamos a Ah, me continuar en parece la perfecto. línea del tiempo un poquito más rápido, dado que, digamos, por el tiempo que les pedí que me cooperara. Luego, en 1752, Benjamin Franklin ve en la naturaleza de la electricidad lo que veíamos en el experimento el rayo, y él produce el famoso pararrayos. Luego, en 1976, Coulomb estudió las cargas eléctricas.
lo que veíamos recién, digamos, elementos con carga positiva y carga negativa, ¿cierto? Una teoría de Coulomb respecto a cómo la influencia que tienen las cargas eléctricas en los elementos, ¿ya? En 1800, Alejandro Volta inventa la primera pila eléctrica mediante, hasta el día de hoy, digamos, el aporte de él es interesante porque mediante el fenómeno químico, él inventa el tema de la pila para producir esta energía eléctrica. Si bien es cierto, hoy en día en los celulares esta batería es pequeñita y es en base a litio, que también es, y otro elemento que es una reacción que nos produce energía eléctrica, nos sirve, digamos, para tener la facilidad con la que nos comunicamos hoy. En 1919 se descubre el electromagnetismo. En 1823, André-Marie Ampère define la unidad de medida de la intensidad y crea el amperímetro, el instrumento que se utiliza para medir la intensidad eléctrica se llama amperímetro. Luego, George Ohm define la relación que existe entre la corriente, el voltaje y la resistencia, ¿ya? Y de ahí viene la ley de Ohm. Y ahí aparece la ley de Ohm, justamente, Matías. Hay varios, digamos, que han tenido complicaciones con los ejercicios que mandé la guía de la semana pasada de ley de Ohm, y no tengo problemas, digamos, si quieren nos juntamos en el transcurso de la próxima semana a investigar bien respecto a esta ley de Ohm y cómo se resuelven esos ejercicios si alguno no lo ha desarrollado todavía. Michael Faraday creó el primer dínamo de electricidad. Faraday, ¿cierto?, fue uno de los que dedicó su vida. En 1831 él descubre y crea el primer generador eléctrico de corriente alterna, ¿ya? Donde mediante el movimiento mecánico, este movimiento mecánico mediante bobinas lo mueve a través de un campo magnético que es en la parte exterior de este movimiento, se genera a través de la fuerza electromotriz, se genera voltaje. En 1845 Kirchhoff anunció la ley que permite calcular las corrientes y las tensiones de redes. Este es un tema bien complejo que se estudia harto en la universidad. Esta temática el profe Cristian la pasa y tiene mucho que ver con la ley de Ohm y estas redes que uno generalmente las ve en los circuitos tanto eléctricos como electrónicos. Eso lo vamos a ver, digamos, en cuarto medio. En 1842, Joule formula la ley de Joule, la relación entre la corriente y la generación de calor. Si bien es cierto, como decíamos, toda circulación de corriente mediante un conductor produce calor, ¿cierto? Y produce magnetismo, ¿ya? Ahora, Thomas Edison inventa la famosa ampolleta que hasta el día de hoy conocemos, y él es el defensor. Edison es el defensor de la corriente continua. Thomas Edison fue el que planteó iluminar una ciudad de Nueva York y antes se distribuía y se transportaba la energía eléctrica continua. Entonces, posteriormente, en 1900, Nicolás Tesla, él inventa la famosa bobina de Tesla y descubre la energía alterna. Y entonces, pero Tesla trabajaba con alguien.
Tesla justamente trabajó con Thomas Edison, ¿cierto? Una empresa, la Westinghouse, digamos, le compra los derechos a Nicolás Tesla de su invento del motor de corriente alterna, del generador de corriente alterna y otros inventos que él, digamos, descubrió de la corriente alterna, y se pone en contraposición con Thomas Edison, dado que Tesla descubre que la transmisión, la generación y la distribución de la corriente alterna es mucho más barata que la corriente continua. Entonces, finalmente, Nicolás Tesla fallece, digamos, en un ámbito de pobreza, dado que él, digamos, los descubrimientos y las creaciones, las patentes las vendió. Y la importancia que tiene hoy en día las creaciones de Nicolás Tesla en cuanto a la corriente alterna, hay que relacionarlo con una actividad que está en el aula, ¿ya? Aquí finalmente vamos a ver un video que es un repaso de las cosas que yo mencioné, y hay algunos detalles que también a mí se me fueron al comentar. El primer descubrimiento de esta lista data del año 600 a.C. y se lo debemos a Tales de Mileto, matemático, astrónomo y filósofo griego, el cual observó que al frotar el ámbar con seda se producían chispas, y el ámbar adquiría la capacidad de atraer partículas de pelusa y de paja. También notó la fuerza de atracción entre trozos de una roca magnética natural llamada piedra de imán, encontrada en un lugar llamado Magnesia, de cuyo nombre se derivan las palabras magneto y magnetismo. A inicios del siglo XVI, tenemos al llamado padre de la electrostática y el magnetismo, William Gilbert, un físico inglés que realizó incontables experimentos a lo largo de su vida, lo cual lo llevó a descubrir, entre otras cosas, la imantación por influencia, clasificó algunos materiales como conductores y aislantes, así como a crear el primer electroscopio. Él definió el término de fuerza eléctrica como el fenómeno de atracción que se produce al frotar ciertas sustancias. En 1752, Benjamin Franklin fue un científico estadounidense protagonista del famoso experimento del cometa. El experimento consistió en una cometa dotada de un alambre metálico unido a un hilo de seda. En el extremo del hilo se colgó una llave también metálica, y en plena tormenta el científico salió a volarla. Franklin acercó la mano a la llave y saltó una chispa. Con ello, él estaba demostrando la presencia de electricidad en la naturaleza. Él concluyó que todos los cuerpos están envueltos en una atmósfera eléctrica, a la que él consideró como un fluido sutil, que se podía presentar en exceso o en defecto. Un objeto con exceso de fluido atraería a otro con defecto, como ocurriría con el polo norte y el sur en el caso del magnetismo. En 1776, Agustín de Coulomb realizó numerosos estudios sobre el magnetismo y la electricidad. Sin embargo, su mayor aportación fue un invento que él mismo ideó: la balanza de torsión. Consiste en un soporte suspendido por un hilo con un micrómetro de torsión. Esta permite hacer mediciones cuantitativas de las fuerzas de atracción o repulsión de diferentes objetos. Años más tarde, Charles de Coulomb desarrollaría una balanza de torsión específica para estudiar las cargas eléctricas, lo que le permitió investigar la naturaleza de las fuerzas electrostáticas y medir con exactitud la fuerza entre las cargas eléctricas. Con esto, en 1785 lograría establecer el principio conocido como la ley de Coulomb, que dice: la fuerza entre las cargas eléctricas es proporcional al producto de las cargas individuales e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. La importancia de su investigación queda demostrada por el hecho de que la medida de magnitud física de la carga eléctrica recibe el nombre de Coulomb o columbio, en su honor. Luego, en 1800, el físico francés Alessandro Volta ideó un procedimiento que será crucial para la historia de la electricidad: una pila hecha con discos de plata y discos de zinc, colocados de forma alterna y separados por discos de cartón mojados en salmuera. Esta pila se conoce como la pila vóltica y fue la precursora de las modernas baterías.
producía un flujo de corriente eléctrica cuando el extremo superior e inferior de la pila se unían mediante un cable. Con esta pila se pudo lograr, por primera vez, un flujo más o menos estable y constante de corriente eléctrica. Esto marcó un antes y un después en el estudio de la electricidad, ya que ésta estaba limitada esencialmente a la investigación sobre electricidad estática. Sin embargo, con este invento, los físicos pudieron trabajar con corrientes eléctricas que pueden establecer y cortar a voluntad. En su honor, la unidad de medición de la diferencia de potencial eléctrico se denomina voltio. En 1819, el físico Hans Christian Ørsted, junto con André Ampère, descubrió la desviación de una aguja imantada al ser colocada en dirección perpendicular a un conductor eléctrico, por el cual circulaba una corriente eléctrica. Con este descubrimiento quedaba demostrada la existencia de un campo magnético en torno a todo conductor atravesado por una corriente eléctrica, y con esto iniciándose el estudio del electromagnetismo. Tan solo un tiempo después, en 1823, el físico y matemático André Marie Ampère realizó el mismo experimento que Hans Christian Ørsted, logrando dar una explicación al suceso y formulando la llamada Ley de Ampère sobre el electromagnetismo. Esta ley describe matemáticamente la fuerza magnética que interactúa entre dos corrientes eléctricas. Además, Ampère fue el primero en demostrar que dos conductores paralelos por donde circula una corriente eléctrica en el mismo sentido se atraen mutuamente, mientras que si los sentidos son opuestos, estos se repelen. También daría nombre a la corriente eléctrica, definió su unidad de medida, el ampère, y creó el instrumento que permitiría realizar su medida, el amperímetro. En 1826, el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm publica los resultados de sus experimentos sobre mediciones de tensión y corriente. Él estudió la relación que existe entre la intensidad de una corriente eléctrica, su fuerza electromotriz y la resistencia, formulando en 1827 la famosa Ley de Ohm, la cual establece que la intensidad de la corriente eléctrica en un circuito cerrado es directamente proporcional a la fuerza electromotriz, es decir, la tensión aplicada, e inversamente proporcional a la resistencia que ofrece a su paso la carga que tiene conectada. En 1821, Michael Faraday diseñó un dispositivo que constaba de unos pequeños depósitos de mercurio, un imán, una batería de mercurio y cables. Al cerrar el circuito, el cable empezaba a rotar de manera continua alrededor del imán. Faraday había conseguido transformar la energía eléctrica en energía mecánica. Había inventado el motor eléctrico. 10 años más tarde, Faraday llevó a cabo una serie de experimentos que le permitieron descubrir la inducción electromagnética, y gracias a estos descubrimientos, lograría sentar las bases que llevarían a la creación de los generadores y motores eléctricos que utilizamos hoy en día. Luego, en 1845, el físico alemán Gustav Kirchhoff enunció las denominadas leyes de Kirchhoff, aplicables al cálculo de tensiones, intensidades y resistencias de una malla eléctrica. Estas están entendidas como una extensión de la ley de conservación de energía, y se basan en la teoría del físico Georg Simon Ohm, la ley de Ohm, que ya hemos mencionado anteriormente en el video. En 1840, el físico inglés James Prescott Joule lleva a cabo investigaciones sobre la electricidad y la termodinámica. En el transcurso de sus investigaciones sobre el calor desprendido en un circuito eléctrico, él formuló la actualmente conocida ley de Joule, que establece que la cantidad de calor producida en un conductor por el paso de corriente eléctrica cada segundo es proporcional a la resistencia del conductor y al cuadrado de la intensidad de corriente. Logró determinar la relación numérica entre la energía térmica y la mecánica, o el equivalente mecánico del calor. Su unidad de energía denominada Joule o Julio lleva ese nombre en su honor. En 1879, Thomas Alva Edison perfecciona la lámpara incandescente, consiguiendo un filamento capaz de alcanzar la incandescencia sin fundirse, y con esto hace la primera instalación eléctrica de iluminación, 115 bombillas en el barco de vapor Columbia. Luego, en 1881, crea en Nueva York la primera central de luz y energía del mundo, con redes subterráneas para llevar corriente eléctrica. Sus inventos se mantienen hasta la actualidad, en específico la lámpara incandescente, que aunque está siendo desplazada poco a poco por nuevas tecnologías, sigue presente en gran parte del mundo.
Por último, tenemos al físico e ingeniero Nikola Tesla, quien en 1887, con el afán de encontrar una manera más eficiente de transmisión de energía y reemplazar a la corriente directa, diseñó un generador capaz de alternar la corriente eléctrica entre polos positivos y negativos en 60 ciclos por segundo, que, al enviar un transformador, disminuiría la corriente y elevaría el voltaje, así logrando transmitir la energía a través de largas distancias sin sufrir pérdidas significativas. Luego, en 1888, Tesla patentaría su modelo de motor de corriente alterna, que en la actualidad es uno de los inventos que ha revolucionado la industria en general. El motor de inducción se compone de un rotor y de un estator, al cual se le aplica corriente alterna, que produce un campo magnético rotativo y hace cambiar la polaridad de las bobinas. Con esto, logrando que el rotor gire gracias al campo magnético con las fuerzas de atracción y repulsión. Bien, ese era el video que quería compartir con ustedes. Ahora, para finalizar la clase, hay una actividad que tiene que ver con el ejercicio de la línea del tiempo. Ustedes en su costado ven números, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8, donde el número 1, digamos, son en la época de los egipcios, digamos, se descubren los peces eléctricos. En el número 2 nos vamos a ir por el número 1. Y hay una línea del tiempo, como ustedes ven, 1750, 600 a.C., 1600, 1752, así. Vamos a hacer un ejercicio entre todos y vamos a ir poniendo los números que están listados de acuerdo a los recuadros que están. Entonces, la pregunta es, el número 1, egipcio de peces eléctricos, ¿a qué recuadro correspondería? Al primero. Al primero, al de 4750 a.C. Perfecto. Ahí está la respuesta. El primero, súper bien. El número 2 dice, Edison inventa la bombilla incandescente de filamento. El número 2. No, Era 1831. ¿1000? ¿Cuál sería la fecha? 1831. 1878. 1831. 31. Creo. A ver. Uy, que se me va el cero. ¿Cuál era la que estábamos viendo? Ya se me olvidó ya. 1881. ¿Sí? El primer Sí. Ah, no, entonces sería el recuerdo. Yo el de 1831. ¿Qué es ese? Ya. Ese. Benjamin Franklin inventa el pararrayos. 1752. Perfecto. Los griegos descubren la electricidad estática. No los griegos, sino que una persona. 600 antes de Cristo. Perfecto. Alejandro Volta, la primera pila eléctrica. 1831. 31. 1800. 1800. Faraday creó el primer dínamo eléctrico. Ese creo que es 1831. Perfecto. Sí, también eso. Sí. Nicolás Tesla, la corriente alterna. Principio de 1990. 1900. Perfecto. Y finalmente, Gilbert utiliza la palabra electricus, que significa electricidad. 1600. Año 1600. 1600. Perfecto. Queridos estudiantes, ha sido un grato placer. Creo que todos se han sacado la nota máxima el día de hoy. Agradecerles y felicitarlos por su participación, compromiso y haber dedicado este tiempo. Dejo este espacio abierto a las preguntas
si es que tienen alguna duda al respecto. Si después le queda alguna duda o necesitan alguna información, me pueden escribir en la misma aula para yo darle respuestas al respecto. Los escucho. Profesor, las reuniones van a ser casi a la misma hora, los jueves. Sí, a la misma hora van a ser los jueves. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, chiquillos? Felipe, Kevin, Miguel, Vicente. No, ¿No? No, profesor. Ya. Chiquillos, como para ir La cerrando. nota se va a poner en las reuniones, ¿no? ¿Perdón? Iván. La nota se pone en las reuniones. No, mire, lo siguiente. eso no tiene nota, ¿no? No es con nota, pero sí, esto yo lo voy a considerar en la evaluación global que ayer comentaba y les informé a sus apoderados. El hecho de querer aprender en las distintas instancias que nos vamos a estar comunicando es importante para ustedes y también para mí. Esta clase yo la grabé, la voy a subir a YouTube y la voy a dejar en el aula por si alguien la quiere revisar nuevamente o si le hacen alguna pregunta o ustedes, digamos, la quieren obtener. Es una experiencia enriquecedora para mí. Agradecerle el tiempo que le han dedicado. Me sorprende y estoy muy orgulloso por la participación que ustedes tuvieron. Eso me indica que sí les interesa la carrera que ustedes van a desarrollar en el futuro. Pero claro, Es que, profesor, es nuestro deber como estudiante. Sí, sí. En el fondo, cuando ustedes participan en las actividades de aprendizaje, no es para mí, no es para sus padres, es para ustedes. Es para nosotros mismos. Exacto, Kevin, es para ustedes. Ayuda para nosotros mismos. Sí. Y con esto estaríamos terminando la actividad. Falta ¿quién? Hola, ¿Alguien? profe. Está Felipe, a Miguel, Matías, ¿tú tienes cómo? Iván ahí está disfrutando de la clase en cama, bien. ¿Ya? Ya, ahora ahí está Matías, falta solamente Miguel Alexis. Ya, Miguel al parecer no. Bueno, chiquillos, agradecido, eternamente agradecido. Así que me saludan a sus padres, apoderados. Gracias y muchas bendiciones por apoyarme en este proyecto. Que estén muy bien, los vemos en el aula durante la semana y el próximo jueves en clase. Gracias, los quiero mucho. Buena, bicho. Que estén bien. Chao, profe. Chao, Chao, profe. Matías, gracias. Buena, Kevin. no, profe. Chao, Iván, gracias. Kevin, gracias. Felipe, Miguel, muchas gracias. Vicente, también, muchas gracias. Que estén bien. Un abrazo. Chao, chao. Chao, profesor. Chao, Matías.